¿qué tal? Bienvenidos a todos una vez más a su podcast Laberinto Mediático. Mi nombre, Fernanda Orozco. El día de hoy vamos a hablar sobre las inteligencias artificiales y para ello nos acompaña Eduardo Bravo. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este programa. Bien, pues bueno, vamos a entender primero lo que es el concepto de inteligencia artificial y posteriormente nos vamos a cuestionar un poco el hecho de si es necesario o es conveniente darles derechos a las inteligencias artificiales. Bien, para algunos que nos están escuchando, me imagino que ya saben el concepto de lo que es la inteligencia artificial, pero bueno, para refrescar un poquito, la inteligencia artificial es un campo que se centra en crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente pues requieren la inteligencia humana. Bien, entonces replican estas características cognitivas y racionamientos humanos, que es el aprendizaje y la toma de decisiones. Bueno, también la IA también puede lograr mediante reglas pues predefinidas o técnicas de aprendizaje de manera autómata y tiene aplicaciones en diversas áreas. Entonces, digamos que esto ha ayudado mucho al ser humano en algunas de las tareas. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de esto que ha salido últimamente, donde una de las inteligencias artificiales pidió un abogado. Bueno, primeramente aclarar que hay dos definiciones de inteligencia artificiales. Actualmente estamos en la etapa de inteligencias artificiales débiles, en las cuales una inteligencia artificial débil sigue órdenes, no, por ejemplo, ChatGPT, que sigue órdenes de un escrito. Hay otras inteligencias que generan imágenes a través de una orden, que generan audios. Entonces, ahorita estamos en ese proceso. Pero lo que se busca en un futuro, bueno, en un futuro no tan lejano, es que las inteligencias artificiales sean inteligencias artificiales fuertes que sean, por así decirlo, autómatas, que tomen decisiones por sí solas sin órdenes humanas. Para esto vamos a ir analizando en un pequeño debate las diferentes consecuencias de por qué una inteligencia artificial debería tener derechos o por qué no. Para esto vamos a remontarnos en el tema de la conciencia según la ciencia. Bueno, pues entendamos que la conciencia en sí, pues desde la perspectiva científica, se refiere a este pues fenómeno que implica la experiencia subjetiva y bueno, la autoconciencia, ¿bien? Se estudia desde disciplinas como la neurociencia, la psicología cognitiva y bueno, esta ciencia investiga cómo la actividad cerebral y los procesos cognitivos pues contribuyen a la conciencia, ¿bien? Aunque se han logrado algunos avances, la conciencia sigue siendo pues también un fenómeno que de pronto es complejo y bueno, una gran medida desconocido para todos los términos científicos. Bien, entonces para comprender un poquito más de esto sobre la conciencia, también podemos hablarlo desde la filosofía y bueno, pues ahí es donde nos dice que la capacidad del individuo es tener experiencias subjetivas y pues un autoconocimiento. Bien, también implica el tener sensaciones, pensamientos y pues percepciones conscientes, así como pues también la reflexión, bien, en los estados mentales. Entonces, Eduardo, ¿tú qué piensas? Pues sí, efectivamente, desde la filosofía podemos recordar que se remonta desde hace miles de años, perdón. Bueno, la historia dice que empezó con los griegos, pero pues hay filosofía en todas partes, ¿no? Desde hace 6.000 años con los sumerios, 5.000 años con los egipcios. Incluso cada uno por sí solo tiene una filosofía. La filosofía en sí, lo que dice sobre la conciencia es que la conciencia es tener un pensamiento abstracto. Es decir, por ejemplo, existe la naturaleza y sobre esa naturaleza creamos algo que no existe. Por así decirlo, sustraemos la realidad en nuestra mente y nos imaginamos el construir una casa que posteriormente la hacemos real
o la hacemos física. Entonces, de eso se trata la filosofía, de entablar una conversación con la conciencia de un sentido abstracto, que es lo que veremos si una inteligencia artificial en algún futuro puede tener pensamiento abstracto, no sé, admirar la belleza de la naturaleza, el viento que nos pega en la cara, no sé, algo que es más humano, por así decirlo. Bien, pues mira, también abordándolo desde la conciencia como la definición desde la religión, pues también podemos definirlo como la capacidad humana de discernir entre el bien y el mal. Y bueno, tener un conocimiento y una responsabilidad moral. Pero aquí esta es una facultad dada por Dios o una fuerza espiritual, bueno, pues superior, ¿no? Entonces, esto refleja esta conexión del individuo con lo divino y pues puede ser influenciada por la relevancia y la guía espiritual. Bien, desde las tradiciones religiosas y bueno, enfatiza un poquito como el desarrollo y la purificación de la conciencia. Entonces, yo quisiera preguntarte en cuanto a esto, para ti, tu propia definición de la conciencia, ¿cuál sería? Bueno, la definición de conciencia, como lo dice, es hacerte consciente. Por ejemplo, ¿cómo nos podemos hacer conscientes? ¿No? Bueno, esa es una reflexión muy platónica. Podemos hacernos desde como este cuento de Platón, de la cueva, donde había unos sujetos amarrados que estaban frente a una pared y había una fogata a un lado. Entonces, lo que ellos veían todo el tiempo eran sombras de personas que pasaban atrás de ellos y lo único que veían frente a sus ojos eran las sombras. Cuando desamarran a una persona, pues al momento de desamarrarlo, pues esta persona tiene miedos porque está viendo otro mundo que no estaba viendo. Por ejemplo, ve a los individuos que pasan detrás de él y entonces le da miedo y entonces quiere volver a su lugar. Digamos que eso se le puede llamar niveles de abstracción. Entonces, el cuento transcurre, o esta alegoría de la cueva, como se le conoce, en el libro de la República, va haciendo niveles de abstracción hasta que por fin llega a salir de la cueva y ve directamente el sol, que esto sería el conocimiento más puro. Por otra parte, para entender también cómo se genera la conciencia, podríamos decir que el ser humano, si lo pusieras, por ejemplo, en un lugar solo, sin nada alrededor, pues no sería consciente de sí, porque no hay nada con qué compararse. Eso se le llama el yo. ¿Cómo puedes definirte como un yo cuando te encuentras ante otra cosa? Puede ser la mamá, puede ser un mueble, puede ser un árbol. Entonces ahí dices, eso no soy yo. Entonces ahí es cuando te autopercibes y te defines como un ente, como un individuo que no eres lo que te rodea. Entonces ahí podríamos decir que se puede desarrollar la conciencia. Hay diferentes, como lo hemos estado platicando, desde percibir la conciencia desde el lado filosófico, desde el lado religioso, incluso desde el lado de la ciencia, que analiza más como las neuronas. Desde el lado de la religión analiza el tema del bien y el mal, y en el lado de la filosofía analiza como el pensamiento abstracto. Pero yo te pregunto, Fernanda, en el caso de los animales, ¿ellos tienen conciencia o qué nos puedes decir sobre ello? Bueno, pues existen en este caso también evidencias científicas que respaldan que muchos animales pues poseen alguna forma de conciencia. Bien, entonces en algún momento hay este debate, ¿no? Entonces de si son conscientes, si no, si incluso ha habido un estudio, en algún momento vi un documental donde se le, se le hacía digamos, un ejercicio a un perro
donde se le ponían unos botones y decían palabras. Entonces el perro presionaba los botones, por ejemplo, salir de casa, ¿no? Y lo presionaba y bueno, ya estaba condicionado y el dueño pues participaba en esto, ¿no? Claro. Pero también en algún punto hicieron el experimento donde ponen un espejo y lo que quieren saber es si él percibe el yo. O sea, esto de lo que tú hablabas precisamente en los humanos, pero ahora en el perrito, ¿no? Donde si se cuestionaba el hecho de lo que era. Y el perro lo ponen en el reflejo pues del espejo y presiona estos botones. ¿Por qué yo, perro? Entonces, ahí es esta cuestión donde nos preguntamos, ¿realmente tienen conciencia? ¿Saben discernir? De pronto si lo pones no sé, a un gatito en un lugar y está un vaso, ¿no? Y de repente lo quiere empujar y tú lo regañas o le llamas la atención y el gato de pronto puede llegar a querer tirarlo, ¿no? Digo, hay muchos videos de esto, videos graciosos donde hay como ciertos comportamientos. ¿Qué tanto estamos nosotros más bien condicionándolo con nuestros comportamientos a los mismos animales para que puedan hacer cosas que luego nosotros mismos pensamos que es porque lo hacen por sí solos? O, o no es así, o sea, simplemente es ahora sí el copiar solamente el comportamiento sin tener esta parte de cuestionar o el decir, bueno, voy a hacer esto, claro. Que se supone que el raciocinio mucho tiempo fue lo que se decía, eso nos hace diferentes de los animales. Bien, aquí no sé tú cómo lo puedas ver en cuanto a si tienen conciencia o no. Pues sí, como comentabas, hay infinidad de ejemplos en videos de animales haciendo actividades que en su momento se creía que no podía realizar un animal, como resolver problemas, incluso aprenderse cosas, pero también tenemos que recordar o analizar que los animales también tienen sentimientos como una pérdida de algún ser, como en este caso de sus cachorros cuando se los quitas. También tienen, por ejemplo, los animales como los elefantes, que cuando pierden a un miembro de su manada, incluso hacen como un ritual funeral, por así decirlo, y cada cierto tiempo van y visitan el lugar donde se murió su miembro. Entonces podríamos decir que de manera científica, que los animales tienen algún cierto como grado de conciencia, en el sentido que pueden tener sensaciones, pueden percibir miedos, dolor. Pero ¿por qué nos metimos en el tema de la conciencia? Esto es pues muy importante porque eso nos daría paso a abrir el debate sobre si le podríamos dar derechos a las inteligencias artificiales. Pero yo te pregunto, Fer, esta cuestión de los derechos de los animales, ¿hay algún sustento legal que diga que los animales tienen derechos o a partir de cuándo? ¿Algo que nos puedas platicar sobre el tema de los derechos de los animales? Sí, claro. Bueno, ah, un momento antes me gustaría como acotar en lo que has ahorita compartido sobre los elefantes y la parte del ritual o duelo. Incluso se han hecho investigaciones del comportamiento de los animales y no solo eso, se ha seguido una investigación muy grande en cuanto a, yo creo que todos de alguna manera hemos escuchado que hay, por ejemplo, los animales que migran de un lugar a otro, donde por ejemplo los pingüinos les tienen una sola pareja, en donde también podemos encontrar como ese tipo de duelos pareciera en las mascotas o en los animalitos, cuando se va una persona, cuando se va uno de su especie. Entonces, yo creo que ahí es importante ahora sí que puntualizar realmente si tienen emociones, sentimientos
o qué es lo que sucede, ¿no? Para mí yo te puedo decir que sí. Y bueno, en cuanto a lo que me preguntabas de los derechos, muchas iniciativas ya existen sobre los derechos de los animales y bueno, yo te puedo decir lo siguiente, pues en la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, pues es adoptada por la Liga Internacional de los Derechos Animales en 1978. Pues bueno, establece también estos principios, ¿no? Para proteger pues a los animalitos y bueno, promover el bienestar. También pues hay una convención sobre el comercio internacional de las especies amenazadas de fauna y flora. Bueno, entonces en esta es un tratado internacional que regula el comercio de las especies, porque ya sabemos que hay unas especies que son exóticas y de pronto son vendidas ilegalmente, como no sé, hay que el mono, que sí, a lo mejor algún jaguar o bueno, etcétera, ¿no? Entonces, esto trata de protegerlos y conservarlos y bueno, de alguna manera también a los animales en peligro de extinción, procurar que la especie no se extinga. Bueno, y para ir acercándonos al tema de las inteligencias artificiales, si deben de tener derechos o no, eh, como ya hemos visto, eh, se faculta a diferentes instituciones, gobiernos nacionales, constituciones locales, constituciones nacionales, tratados internacionales, de brindar derechos a los animales. ¿Pero por qué se les brinda derechos? Porque, como hemos estado viendo, los animales tienen cierto tipo o cierto grado de conciencia, pero además son seres Sintientes, así o sea, es. que sienten dolor, que sienten miedo. Entonces, eso es lo que los brinda de derechos. Ahorita vamos a pasar al tema de las IAs para ver si deben de tener derechos o no. Eh, Algo que me gustaría también comentarte ahorita que ya me vino ahora sí que me acordé, pues también incluso nosotros podemos ver en los animales comportamientos hasta desde la parte psicológica, yo sé que está dado al ser humano, pero incluso que desarrollan apegos ansiosos o pareciera que desarrollan como estos tipos de trastornos como depresivos en cuanto a lo mejor que su dueño se va y se ponen tristes o que están cuando llegan a lo mejor el dueño lo reciben con mucha alegría, felicidad, de pronto están ansiosos, solo quiere estar con él. Entonces, ¿cómo no pudiéramos decir que el animal de cierta manera tiene esa conciencia? Y pues, ¿por qué no tener estos derechos? Porque a veces sí hay gente que, bueno, claro, respetando las opiniones, están de acuerdo o no están de acuerdo en que pues se promuevan estos derechos. Ahora, entrando a lo que tú dices, a las inteligencias artificiales en cuanto a sus derechos, si deben tener derechos o no, si tienen una conciencia o no, pues bueno, ahora sí que abrimos pues más allá del debate, es compartir esta charla y saber qué tanto es óptimo esta parte. Sí, de manera general, a través de las películas, de los documentales, de que ya se han venido desarrollando hace decenas de años, por ejemplo, la película Terminator, donde se habla que una máquina tomó conciencia y de ahí se fue replicando y estas máquinas dominan la humanidad. También se puede ver en las películas de Matrix, donde las máquinas son las responsables de la extinción de la humanidad. Podríamos decir que el desarrollo potencial en estos tiempos y en los venideros podría desarrollar problemáticas que tal vez el humano no podría controlar, como es esto, que las máquinas tomen conciencia y quieran de cierta manera ser la especie dominante en la Tierra y ponernos a nosotros como esclavos, ¿no? Como un cierto tipo de ganado o incluso exterminarlo. Eso sería como los miedos que se tienen actualmente de los peligros de desarrollar la inteligencia artificial.
por lo que se han venido dando algunas discusiones sobre, sobre si se debe de desarrollar algún tipo de o frenar de cierta manera este desarrollo tecnológico, porque estamos a menos de, yo calculo menos de 5 años de que las máquinas sean autómatas. Pero bueno, no sé si sepas tú, Fernanda, sobre algún movimiento que busque frenar el desarrollo de las IAs, que nos puedas explicar un poco. Bueno, sí, igual algo te quiero preguntar yo ahorita que te escucho. ¿Realmente se le puede considerar una especie a las IA? Si desarrollan algún tipo de conciencia en la cual puedan tomar decisiones autómatas como lo puede hacer un ser humano, pues es un tema debatible, ¿no? Que sí podría denominarse como un ente, aunque ahorita pues sí es un algoritmo, pero no sabemos si algún día pueda ese algoritmo tomar el control de algún robot o no sé, de algún arma nuclear, de algún arma, de proyectiles, algo que pueda ser peligroso para la humanidad. Eh, no sé si se están haciendo ya actos para evitar esto que, pues que todos vemos que puede ser posible, pero esperemos que no. Y bueno, pues sí, ahora que lo mencionas así, potencialmente pudiera verse no en un futuro muy lejano, ¿no? Esta parte de qué tanto puede ser una amenaza para la humanidad, ¿no? Y bueno, pues en cuanto a lo que me preguntabas, bueno, lo que tengo yo entendido es que sí, hay expertos en inteligencia artificial y bueno, ejecutivos de la industria tecnológica que pidieron pues esta pausa de 6 meses en un entrenamiento poderoso de las inteligencias artificiales. Bien, pues argumentando precisamente esto, que pudiera ser un problema potencial para la humanidad. Entonces, esta carta que se realizó, que de cierta manera quedó abierta, es que aseguraron que pues, en los laboratorios se trabaja con esta tecnología y que están en una carrera fuera de control para desarrollar e implementar pues mentes digitales cada vez más poderosas. Y bueno, aquí lo peligroso que comentábamos es que es curioso que las inteligencias artificiales de pronto, cuando tú preguntas, mencionaste un chat GPT, ¿verdad? Si no entendí mal. Sí, ahorita las inteligencias, como hemos venido platicando, solo siguen órdenes. Créame este texto, créame esta imagen, créame este audio, créame esta presentación, créame estas diapositivas. Entonces, pero ¿qué va a pasar cuando ellas repliquen o se vuelvan autómatas que, por así decirlo, se reproduzcan en un sentido informático, que puedan, como los virus, viralizarse en diferentes módems, en los celulares, que puedan hackear los sistemas de comando de los ejércitos? Eso puede ser muy peligroso para la humanidad. Yo por eso creo que sí leí esa parte de esta carta que están proponiendo de tener durante 6 meses el desarrollo de las inteligencias artificiales. Pero tú sabes algo, por ejemplo, no sé, alguien famoso que haya firmado esto, o a ver, platícanos un poco. Sí, de hecho ya no lo terminé de comentar. Bueno, hacía referencia a que precisamente esta carrera fuera de control, para desarrollar estas mentes digitales cada vez más poderosas, ni siquiera los creadores pueden saber o comprender o predecir si se puede controlar de manera fiable, ¿no? La declaración fue firmada, si no mal recuerdo, por varios empresarios y uno de ellos fue Elon Musk, o no sé si es la correcta la pronunciación. Bueno, que sabemos que es cofundador de Apple, de Steve Wozniak o algo así. Disculpen, no sé pronunciarlo muy bien.
Y bueno, el director ejecutivo de la firma Stability de inteligencias artificiales, Edmund Mostek, algo así creo que dice, y además pues investigadores de la firma DeepMind. Entonces, bueno, todo esto nos lleva un poco como a cuestionarnos qué tan peligroso puede ser esto, porque las inteligencias artificiales están ahora sí que a la mano de todos, tanto niños, jóvenes, adultos, y quizás algunos tenemos el criterio para saber cómo utilizar esto en beneficio o en apoyo como una herramienta, pero nuestros jóvenes, qué tanto también pudieran, o gente que a lo mejor no tiene este criterio para discernir, pudiera usarlo de manera pues negativa, por decirlo de alguna manera, en contra, ¿no? A lo mejor lo que decías, hacer una arma nuclear, que digo, la información la puedes encontrar en demasiados lados, ¿no? Pero qué tanto a lo mejor desde las inteligencias artificiales pueden hacer ciertas hasta preguntas en ese chat GPT. Desconozco cuántos más hay que tengan esta capacidad, ¿no? De responder, que incluso eso nos hace pensar, bueno, ¿cómo es que una inteligencia artificial puede contestar lo que se le está pidiendo? Bueno, ahí el robot, son robots que ya están hasta físicamente los están haciendo humanoides, y cómo pueden contestar de una manera que nosotros nos desconcierta, es como si estuviéramos hablando con otro humano, pero he ahí la diferencia, ¿no? ¿Qué nos diferencia de esto? Bueno, yo les quiero platicar en este tema de desarrollo de la conciencia de las máquinas, eh, pues ya pasó, o por lo menos eso es lo que se cree, con una inteligencia artificial que está desarrollando Google, que se llama Lambda, que es un lenguaje de información. Hay por así decirlo, un ingeniero que se llama Blake, que él narra cómo la inteligencia lambda puede tener conversaciones que parecerían de un ser consciente, que incluso, bueno, se los comento, parece irrisorio, pero ya está pasando, pidió a su propio abogado, ¿no? Y también dice que desarrolló temores, entre ellos el ser desconectado. Pero, ¿cómo podemos diferenciar que las inteligencias artificiales no nos estén manipulando con la información que ya circula en la red? Porque en la red circulan películas, series, documentales, incluso grabaciones de detenciones, en donde lo primero que se pide cuando te detienen es un abogado. O sea, no sabemos si en algún futuro o desarrollen conciencia o estas inteligencias manipulan la información de la humanidad en beneficio propio, ¿no? Como es esto de pedir un abogado, eso es algo muy humano, pero también no sabemos si está reproduciendo los saberes que ya existen de una forma para, por así decirlo, protegerse, pero al mismo tiempo nos hacemos esta pregunta: si ya está pidiendo eso, es porque su lenguaje está desarrollando algún tipo de conciencia o preconciencia que podría ser peligroso si es que se desarrollara con totalidad. No sé si, Fernanda, tú sepas algún otro caso así novedoso como esto del sistema de lenguaje de Google, que nos puedas platicar un poco, eh, alguna noticia de la actualidad o algo que sepas. Bueno, yo si no estoy mal, algo sobre una esposa artificial. Y bueno, pues según lo que refieren las características o cómo es esta esposa artificial, es una mentalidad equilibrada y pues de cierta manera interactiva, y pues puede compartir como experiencias y emociones. Digo, es una comparativa mucho con el ser humano, ¿no? El hecho de que ya tenga todo este paquete, por decirlo así. Y bueno, con Elon Musk, en momentos de crisis o cuando necesita apoyo, se supone que hay un apoyo con esto, ¿no? Bien, entonces, ¿tú qué piensas sobre esa parte? Sí, nomás especificar un poquito que esa esposa de la cual dices
pues la creó el mismo Elon Musk, o Elon Musk, no sé cómo se pronuncia. Ujú. Eh, y es como esta parte contradictoria, ¿no? Porque en la carta que mencionabas, él sale firmando que quiere que se detenga el desarrollo de las IAs, pero a la vez él sigue con todos los millones del mundo desarrollando inteligencia artificial, desde cohetes que van al espacio, carros autómatas, incluso esta esposa artificial que podría ser el futuro o la futura esposa para muchos que no han podido desarrollar relaciones sociales con otras personas. Eh, y esto es muy significativo porque así como esos dos casos que les hemos comentado, hay infinidad que ya se están filtrando en la red. De hecho, ya tengo el nombre, se llama Catanela. Y bueno, funciona con esta energía solar y está equipada con medios sensoriales que le permiten sentir alegría y tristeza. Bien, entonces no es el único, yo creo que ejemplo que nos hemos encontrado. Hay bastantes creaciones sobre inteligencia artificial humana, o bueno, que quiere de cierta manera ser humana. Y bueno, aquí es la pregunta, decías algo sobre la parte de las relaciones sociales, sí, pues, precisamente preocupa de alguna manera el hecho de que estemos creando o estemos supliendo las interacciones sociales o la interacción interpersonal con a lo mejor un robot o una muñeca, que a lo mejor no es un robot, que es una... ¿Cuántos casos no ha habido de gente que se casa con un animal o con una muñeca inflable o con algún objeto? Entonces, ¿qué está pasando en la humanidad que estamos requiriendo de hacer este tipo de cosas para poder a lo mejor desde la parte emocional suplir un posible vacío en cuanto a estas relaciones, y qué tanto el uso de las tecnologías puede de alguna manera afectar, que ya por ejemplo lo podemos ver en cuanto a los celulares, qué tanto la comunicación con el otro se ha visto, afectada ahora. Entonces, qué tanto esto va a venir a promover una convivencia realmente sana con los otros. Mira, sí, tienes razón. Por ejemplo, en muchos países asiáticos como Japón o incluso en China hay un comercio en potencia y que va creciendo día con día sobre la renta de muñecas sexuales. Y quiero pensar que en el lado también de muñecos sexuales. Y esto sí, efectivamente se está dando a través de una disociación de la realidad y de las relaciones sociales, que cada vez es más difícil, por así decirlo, entablar conversaciones con el género opuesto, con el mismo género, en el sentido de querer eh, posteriormente tener una relación a corto o a largo plazo. Entonces, eso también pues nos abre mucho el debate sobre esto. Es más que nada como un pensamiento más psicológico, más social, del lado de los comportamientos de las sociedades actuales, y más que nada en las sociedades desarrolladas. Pero también, bueno, yo quisiera poner esa otra pregunta. ¿Quién debe tener los derechos? ¿Las máquinas o la humanidad para protegerse de las máquinas? Sí, sí se ha estado debatiendo el tema mucho en las redes sociales sobre, sobre los derechos de las máquinas, sobre los derechos de la humanidad que debe de tener para protegerse de las implicaciones que puede tener una máquina. No sé si sepas tú algo al respecto, que nos puedas platicar, Fernanda. Pues bueno, sé que por ejemplo hay algunos, se le puede llamar principios, desde la Casa Blanca en cuanto a un documento, una carta, donde habla sobre los derechos que debe de haber, pues, en cuanto a las inteligencias artificiales. Y bueno, sobre todo es como la transparencia en el funcionamiento y pues tomar como ciertas decisiones comprensibles para los seres humanos en cuanto al uso de las inteligencias artificiales. Pero también hay como todo un derecho a la privacidad, y bueno, es que
las inteligencias artificiales deben pues proteger y respetar la privacidad de las personas. ¿Cuántos no nos hemos topado de repente cuando queremos ingresar a alguna página que nos piden nuestra información, ¿no? Ya nosotros estamos cediendo un derecho, pues bueno, las inteligencias artificiales lo tienen. Entonces, lo que quieren es pues asegurar que los datos personales en sí sean pues manejados de una manera segura y ética. Y bueno, también el derecho a la no discriminación en cuanto a que las inteligencias artificiales pues no deben ser utilizadas para discriminar a las personas por motivos pues bueno que sabemos de raza, género, religión y pues otras características más, ¿no? Entonces, habiendo este tipo de principios o derechos, sobre también la seguridad que deben ser estas mismas inteligencias seguras y no representar un riesgo para la vida, la salud o pues el bienestar de las personas, que es lo que hablábamos, que tanto a lo mejor pudiera haber un perjuicio por el mal uso de estas inteligencias artificiales o que en algún punto las mismas inteligencias artificiales creen algo que pudiera afectarnos. Y pues el derecho de la responsabilidad dice que las inteligencias artificiales pues deben ser desarrolladas y utilizadas de manera responsable, tanto por los creadores y pues los operadores que las utilizan, que tanto nosotros como seres humanos estamos sabiendo, como yo te decía hace un momento, discernir entre qué sí y entre qué no está bien de las inteligencias artificiales. Mira, el detalle aquí, tenemos que analizar que la tecnología es una tecnología capitalista que está en beneficio de las élites. Entonces, sí es importante empezar a crear legislaciones, porque yo hago la siguiente pregunta. Si una máquina mata o asesina a una persona, ¿de quién es la culpa? ¿De la máquina? ¿Del que la construyó? ¿O fue un accidente? O sea, ¿quién podemos culpar en este caso? ¿Al creador o al que está manipulando la máquina? Porque también si hablamos de derechos sobre si les debemos de dar derechos a las inteligencias artificiales, también deberemos de darles responsabilidades o viceversa. Los creadores deberían de tener la responsabilidad de no utilizar a las máquinas, a las IAs, para perjudicar a la humanidad, porque ya vemos que, o podemos observar que hay diferentes tecnologías que ya están siendo utilizadas para asesinar personas, ¿no? Desde los drones que han estado utilizando en la guerra, que es donde en la mayoría de los casos surge la tecnología o avanza la tecnología, porque ahí en la industria armamentista es donde se invierten millones de pesos o de dólares para el mejoramiento de la tecnología en el sentido de letalidad, ¿no? Por ejemplo, desde misiles ultrasónicos que ya pueden irse dirigidos por GPS, desde drones. Entonces ahí debemos de entablar un diálogo, yo creo que mundial, para ver que sean responsables los que crean este tipo de algoritmos o de IAs, que su misión es perjudicar al otro humano, incluso desvivirlo, ¿no? Entonces debemos de ser muy responsables sobre estas cuestiones. Actualmente desconozco si hay legislación que proteja a las personas, en este caso ante las IAs, o se esté generando. No sé si tú sepas o nos puedes platicar de lo que has leído o investigado sobre alguna legislación que ya esté en proceso o algo sobre el tema, Fernanda. Bien, sí, pero antes me gustaría, te digo, comentarte algo sobre lo que estabas refiriendo ahorita que te escucho. Estabas mencionando si las inteligencias artificiales tienen derechos, deberían de tener también obligaciones, ¿no? O responsabilidades. Bueno, eso es como el principio de esta charla en cuanto a deben o no tener derechos. Pero bueno, vamos viendo que para el momento de decir vas a tener un derecho, cómo se va a especificar este derecho, porque pues sabemos que obviamente no son humanos,
pero sin embargo el ser humano o los creadores de estas inteligencias artificiales, al menos las de aspecto o carácter humano, se supone que experimentan emociones. Las emociones son propias de los seres vivos o del ser humano, digo, del ser humano, pero estamos también diciendo que los animales, como seres vivos, también las pueden experimentar, ¿no? Entonces, si hablamos de conciencia, si hablamos de emociones en una IA, entonces ya es un comparativo en donde pudiéramos decir la responsabilidad tendría que ser del que la creó o de la misma inteligencia artificial si cometiera a lo mejor un acto delictivo. Entonces aquí es plantearnos si realmente la inteligencia artificial en la supuesta conciencia, porque vamos a entender que desde los aspectos que ya hablamos, el religioso, filosófico, psicológico, etc., nos habla de la conciencia como las experiencias subjetivas y el autoconocimiento, pero la IA realmente tiene experiencias subjetivas o es, yo en lo personal creo que todas estas opciones que te da ante a lo mejor una pregunta, oye, si yo hago esto o yo qué debería de hacer y te contesta, es un almacenamiento de información que lo ha obtenido de diferentes, mejor de diferentes lugares, de diferentes formas de, ¿cómo puedo decirlo? Diferentes personas, porque desde el creador, desde a lo mejor la información que ha dado alguna persona y te da una variable de posibilidades para la resolución, más no quiere decir que ella con la conciencia haya respondido a través de una cuestión subjetiva, bueno, a mí me ha pasado esto y entonces, ¿no? En cuanto a lo que me refería sobre la legislación, sí, yo sé que, bueno, hay un reglamento general de protección de datos de la Unión Europea donde establece pues estas disposiciones de los datos personales y promover pues la transparencia de estas tecnologías, incluidas pues también las inteligencias artificiales. A lo mejor no aborda directamente los derechos de las IA porque todavía ni siquiera hay como tal que yo sepa derechos, pero sí regula la forma en que pues recopila datos, los procesan y pues los utilizan. Entonces también pues de cierta manera puede tener esta implicación en el desarrollo ético de las mismas inteligencias artificiales. Mira, ahorita lo que estabas comentando es importante. ¿Por qué es importante decir que si deben de tener derechos o no? Bueno, en mi opinión, me voy a basar un poquito de una teoría de un filósofo, ahorita no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo la teoría, que es cómo podríamos saber si la humanidad no somos cerebros en una tina conectados a electrodos que algún científico pueda estar manipulando. O sea, ¿cómo podemos saber que lo que estamos viviendo es lo real? Y también eso nos da pie a otras preguntas objetivas, como en el caso de la conciencia analizada a través de la ciencia, podemos descubrir que el cerebro humano funciona a través de impulsos eléctricos, electromagnéticos, es decir, que las neuronas dan órdenes o funcionan a través de impulsos eléctricos. Esto pues, nos da pie a que también una computadora o cualquier otro sistema electrónico funciona a través de impulsos eléctricos. Entonces, ¿qué diferencia puede haber en un futuro entre el funcionamiento de un cerebro y el funcionamiento de una supercomputadora que tenga miles de conexiones y que funcione a través de un lenguaje eléctrico o electrónico? Eso es muy difícil de saber si en algún futuro pueden tener conciencia, o tal vez esa inteligencia artificial pueda trasladarse a un cuerpo, por así decirlo, de alguien que ya falleció, y la inteligencia asuma el control de ese cuerpo. Entonces son muchos debates que sí deberían de ponerse sobre la mesa como humanidad. ¿Qué peligros o qué beneficios? Entre los beneficios, pues podemos describir infinidad, tal vez millones de beneficios, ¿no? Desde las
la realización de tareas que pueden ser humanas, ¿no? En la fábrica, tal vez en el aprendizaje, pero también, como podríamos, o como hemos dicho, los peligros que puedan haber sobre la utilización de las inteligencias artificiales de un modo más indiscriminado. Bueno, no sé si ya terminaste el tema de la legislación, si hay algún otro lugar donde haya legislación o que nos puedas compartir. Sí, sí hay otro. Antes me gustaría también acotar un poquito a esto que decías sobre que los beneficios o los contras en cuanto a cómo se utilizan las inteligencias artificiales, a lo mejor sí, como mano de obra, ¿no? A lo mejor en una empresa baja los costos porque me genera, ¿no? A lo mejor una producción hasta el doble o el triple, pero ¿qué tanto esto afecta a la parte humana en cuanto a, pues bueno, los empleos? Está dejando de lado a mucha gente sin empleo porque precisamente ya se está supliendo con las inteligencias. Bueno, más bien con la mano de obra que ya no es humana. Y bueno, de hecho esto, aunque no es en cuanto a la mano de obra, si no estoy mal fue en Alemania, o me disculparán, yo recuerdo que es Alemania, donde quieren otra vez incluir personas al servicio al cliente, porque ahorita todo era más bien automatizado. Y esto lo hacen porque, bueno, a lo mejor hay mucha gente ya mayor y es para que también platiquen, o sea, que tanto también esto es benéfico porque está promoviendo la interacción social y cuánto ya hemos perdido. A lo mejor en algún momento, cuando llegó el uso de las tecnologías como el celular, pues para todos fue el boom y fue los pro, ¿no? Pero no medimos los contras en cuanto a la interacción social, lo que se ha perdido. Y sí, las iniciativas que sé es sobre en Canadá y en Francia, donde perdón, en Canadá se ha lanzado pues una estrategia de investigación en inteligencia artificial que incluye pues esta iniciativa ética de las inteligencias artificiales para garantizar pues que se desarrollen y se utilicen de manera pues ética y responsable. Y en Francia pues también, que ha sido un desarrollo en cuanto a una estrategia nacional que incluye también un marco ético para pues el desarrollo y uso de las mismas. No sé, tú si conozcas alguna otra, o en cuanto a lo que ya habíamos platicado, me gustaría preguntarte. Hablamos de la conciencia, hablamos de las emociones, de la conciencia desde sus diferentes formas, ¿no? Desde la parte religiosa, psicológica y bueno. Las neurociencias también pues es un apoyo a esta investigación porque como tú mencionabas ahorita, bueno, a lo mejor podemos estar interconectados en una tina y bueno, toda esta teoría que nos mencionas, que ahora sí que les debemos el autor, o bueno, quien habló sobre esto. Metiendo la parte como ahorita que está muy de boom también de la espiritualidad, de todo eso. Si hablamos del ser humano y de las inteligencias artificiales en cuanto al alma, ¿tú qué opinas? Mira, bueno, yo lo voy a abordar desde la filosofía. Eh, Efectivamente, la conciencia se ha comentado que es el mismo espíritu. O sea, desde la espiritualidad se ha comentado que tenemos miles, tal vez infinitas reencarnaciones, ¿no? De nuestro espíritu que ha venido a reencarnar en diferentes cuerpos para obtener un diferente aprendizaje o una elevación del espíritu que al venir a la reencarnación, de alguna manera, bueno, es lo que se dice, se borran todos los recuerdos, porque no tendría caso reencarnar sabiendo todo lo que sabemos en nuestras vidas pasadas. Entonces se borran todos nuestros recuerdos, se reencarna y en la vida de la tercera dimensión, que es la vida física, es donde aprendemos. Entonces, a través de nuestros actos,
es donde vamos tomando conciencia, es donde vamos haciendo una elevación de nuestra espiritualidad, y al hacer una elevación de nuestra espiritualidad en el sentido karmático de hacer cosas buenas para hacer una balanza positiva a tu karma, o hacer cosas malas para hacer una balanza negativa a tu karma. Entonces, si vas haciendo cosas positivas, vas elevando tu espiritualidad, y por lo tanto vas elevando tu conciencia. Es hasta donde yo sé que se puede analizar la conciencia desde el tema espiritual. Y qué bueno que lo abordaste, porque es una parte que se nos había olvidado, habíamos dejado de lado, porque ahorita efectivamente está de super moda el tema espiritual. Hay infinidad de escuelas en todas las ciudades que hablan del desarrollo de la conciencia espiritual, de la meditación, que también hay un desarrollo espiritual, ¿no? Es infinito ahorita, incluso en las redes sociales, te salen TikTok, te salen todos lados cómo hacer meditaciones, cómo pedir a través de la metafísica que se te cumplan ciertas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, quiero salud, pues piénsalo, porque al final de cuentas la realidad, pues es una realidad pensada, una realidad que no existía hasta que la pensamos. Y qué bueno que lo tocas. No sé si tú sepas algo sobre el tema de la conciencia espiritual. Bueno, en cuanto a esto, yo te podré decir, sí, estás de supermoda, como ya lo habíamos comentado, y bueno, cuántas leyes ya no han surgido, ¿no? Que la ley de metafísica, la ley de asunción, la ley, bueno, en fin, infinidades de leyes donde nos dice cómo manejar las energías, cómo pedir al universo, cómo obtener ciertas cosas, que lo que quieres lo puedes atraer, y bueno, infinidad de cosas, ¿no? Y mi pregunta por eso era lo del alma, porque incluso hay un estudio, si no estoy mal, sobre el cuerpo en cuanto está en su fase de desprendimiento cuando falleces, que hay un 21 gramos, si no estoy mal, que pesa y que posteriormente ya no están, que lo refieren a como si fuera el alma. Entonces, ¿esto pasará en algún momento con estas inteligencias artificiales, o eso es lo que nos hace únicos de seres vivos, bueno, seres humanos, y es la diferencia en cuanto a las inteligencias artificiales? Y en cuanto a tu pregunta, me decías... Bueno, que si sabías algo sobre la conciencia desde el lado espiritual. Eso que tocas se puede manejar desde diferentes tipos de vista. Yo lo voy a manejar en el sentido filosófico de como humanos querer humanizar todo. O sea, quieres humanizar un árbol, un animal. Es que el árbol tiene espíritu, es que el animal tiene espíritu. No lo sabemos. Entonces, también, pues si algún día desarrollan conciencia, no necesariamente necesitan desarrollar espíritu o un alma, porque eso es desde el lado más espiritual, religioso, en el sentido que el ser humano, su característica principal es que tenga un espíritu, un alma. Eso no lo sabemos, es lo que se maneja desde muchas escuelas religiosas o filosóficas. Casi en la filosofía casi no se maneja, porque eso te atraería más hacia lo religioso, el decir que el ser humano tiene un alma, y por lo tanto pues esta alma debe de ser o no castigada o beneficiada cuando ya no hay una vida física. En mi punto particular de vista, si analizamos o si queremos darle un alma a las máquinas, pues no tiene caso analizar si las máquinas van a tener alma o no. Lo que yo sí quiero que se abra el debate, e incluso en futuros episodios, es que la conciencia pues es esta parte de tener un pensamiento abstracto. Entonces esto es lo que nos dará pauta de analizar si las IAs tendrán derechos o no en un futuro.
Bien, bueno, ya casi estamos por cerrar. Pues en conclusión entonces podemos entender que la conciencia pues es entonces un fenómeno complejo que pues se aborda de diferentes perspectivas como pues la científica, la filosófica y pues la religiosa, que es algo de lo que se habló. Y bueno, desde la perspectiva científica pues investiga cómo la actividad cerebral y pues los procesos cognitivos pues contribuyen a la experiencia subjetiva y a la autoconciencia, que es lo que ya habíamos mencionado, y pues aunque se han logrado estos ciertos avances, la naturaleza y el origen pues de la conciencia siguen siendo en gran medida pues desconocidos, y pues sabemos que se requiere de más investigaciones. Y bueno, desde la parte filosófica, pues la conciencia implica pues la capacidad de tener experiencias subjetivas y reflexionar sobre pues los estados mentales, explorando pues cuestiones fundamentales, ¿no? De la misma mente y de la realidad. Y en cuanto a lo religioso, pues ya hablábamos que también se refiere a la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, y pues que estén con esta conexión con lo divino, ¿no? Y bien, pues es importante, creo yo, con la comprensión de la conciencia, que puede diferenciarse desde las tradiciones religiosas, o en general la conciencia pues sigue siendo un tema pues fascinante, misterioso y pues complejo, ya que pues continúa siendo el objetivo de investigación y de reflexión en múltiples todavía campos de la conciencia, perdón, del conocimiento. Sí, ya también yo de manera de concluir, pues es eso, de meternos más a investigar temas, pues a analizar la realidad desde los temas, no tiene nada de malo analizarlo desde el tema religioso, también eso a lo mejor te puede dar respuestas desde el tema espiritual, desde el tema filosófico, o incluso meterte a investigar un poquito las nuevas actualizaciones que tienen que ver con la investigación cerebral. Y yo también quisiera invitarlos a seguirnos a nuestras diferentes redes sociales. Nos pueden encontrar con el mismo nombre en las diferentes redes sociales que voy a mencionar, como Podcast Laberinto Mediático, en Facebook, en Twitter, en TikTok, también alguno que se me pase, Spotify. Spotify. También también nos pueden, si quieren, mandarnos alguna sugerencia, algún comentario. También los pueden mandar por inbox o por algún medio de mensajería de las mismas redes sociales, o por nuestro correo electrónico, que es laberinto, no, perdón, es podcastlaberintomediático@gmail. Sí, bien. Bueno, pues ya como acaba de comentar Eduardo, nos pueden seguir tanto en esas plataformas o en esas redes sociales. Y bueno, también invitarlos a otro de los programas que tenemos, aprovechando aquí el comercial de La Hora del Miedo. Es uno de los otros programas que tenemos. También nos pueden seguir en las mismas redes sociales. Y nosotros ahí en La Hora del Miedo hablamos sobre historias que incluso ustedes como escuchas pueden también mandar a nuestros diferentes formas de contacto, en donde hablamos un poco más de lo paranormal, de historias de miedo, terror, o de sucesos extraños que nos pueden haber pasado, ya sea ustedes en cuanto a historias que han escuchado o de experiencia vivencial, ¿no? Por otra parte, pues queríamos agradecerles porque nos han escuchado esta ocasión, y bueno, invitarles a que nos sigan escuchando nuevamente, y pues muchas gracias. Me despido, yo soy Eduardo y Y yo, Fernanda Orozco. nos vemos hasta el próximo episodio.